¿Qué tal, químicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de temas que tenemos destinados para este curso. El día de hoy vamos a ver reglas de control de proceso estadístico y 6 sigma. Espero nos dé tiempo de ver los dos temas. Si no, lo partiríamos. Primero veríamos reglas y después veríamos 6 sigma. ¿Sale? Entonces, voy a parar el video para destinar todos los recursos a la transmisión. Vamos a iniciar con la parte de reglas de control de proceso estadístico y ¿con qué iniciamos? Con la nomenclatura. ¿Cómo se interpreta una regla? La regla de control está compuesta básicamente de un número de observaciones o datos. 10 datos, o sea, datos obtenidos del material de control diariamente, y la otra pieza es desviaciones estándar, es decir, un límite de decisión, que puede ser una, dos o tres desviaciones estándar. De tal manera que a través de esto sabemos cuántos datos están rebasando el límite que hayamos establecido o que la regla esté marcando. Vamos a explicar con la primera regla. 1, 3S. 1 es un dato, un resultado de cualquier control. Y esto lo interpretamos que este resultado está por fuera de la tercera desviación estándar, ya sea positiva o negativa. Y esta es la forma en cómo podemos esquematizar, ¿vale? Tenemos nuestros límites en más o menos tres desviaciones estándar. Y un dato que esté por fuera de la tercera desviación estándar positiva o negativa, este dato activaría esta regla, ¿vale? Y bien, esta regla está asociada a un dato aberrante, es decir, un error aleatorio aberrante, o el comienzo de un error sistemático, ¿sale? Bien, esta es la interpretación de la primera regla. La segunda regla que vamos a revisar, 2S. Dos, recuerden, son dos datos que están por fuera de la segunda desviación estándar, ya sea positiva o negativa. ¿Cómo podemos observar esto? Pues representado de esta forma. De hecho, de dos maneras se puede activar esta regla. La que está mostrada en la parte superior, estamos observando que dos datos están por fuera de la segunda desviación estándar negativa, solo que estos dos datos provienen de diferente control. Por otro lado, en el escenario inferior, también tenemos dos datos que están por fuera de la segunda desviación estándar positiva. La diferencia con el ejemplo superior es que estos dos datos provienen del mismo nivel, ¿sale? Entonces veamos la diferencia. Estos dos datos se obtienen el mismo día y estos dos datos se obtienen en diferente día o diferente corrida analítica. Por lo tanto, para que podamos diferenciar qué caso es el que está activando esta regla, se le da el concepto de intracorrida o intercorrida. Los prefijos intra significan dentro. En este caso, la palabra corrida significaría que estos datos se encuentran dentro de la corrida analítica. Por otro lado, intercorrida, el prefijo inter significa diferente o otros elementos de lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando de corrida? Entonces, intercorrida significa diferentes corridas, ¿sale? Entonces, ahora encontramos que si este escenario es el que activa la regla 22S, lo estaríamos diciendo que esta regla se activó en un escenario intracorrida, porque los dos datos se presentaron en la misma corrida analítica, mientras que en la parte inferior estos datos activaron la regla, pero de manera intercorrida, porque se necesitaron, en este caso, una y dos corridas para que se reuniera la cantidad de datos, es decir, dos datos que estuvieran por arriba de la segunda desviación estándar. Y bien, esta regla está asociada a un probable error sistemático. No significa que a partir de estos datos
forzosamente los datos van a seguir en ese patrón, porque también dependiendo de la prueba que estemos hablando, estos datos pueden regresar de manera azarosa. Ajá, entonces, por eso es probable error sistemático. Siguiente regla, 4-1S. 4 datos por fuera de la primera desviación estándar, ya sea positiva o negativa. Bien, estos son los escenarios en los cuales podemos encontrar y que activan esta regla. En el escenario superior estamos observando 1, 2, 3, 4 datos que están por fuera de la primera desviación estándar negativa y por lo tanto este dato va a activar la regla 4-1S. En el escenario inferior revisamos que son 1, 2, 3, 4 datos que están por fuera de la primera desviación estándar positiva. Entonces, ahora, ¿cómo los identificamos? Si recuerdan, el primer escenario lo identificábamos por corrida intra o intercorrida. En este caso, ambos escenarios, los datos se obtuvieron a través de diferentes corridas. Entonces, ya el término intercorrida no nos da mucha información. Entonces, ahora se adapta el término intranivel e internivel. Recuerden, el prefijo intra significa dentro. En este caso de lo que estamos hablando es nivel, entonces sería dentro del mismo nivel, intranivel. Por otro lado, internivel sería que requiere de diferentes niveles, ¿vale? Entonces vamos a ver. Estos 4 datos provienen del mismo nivel. Por eso es que este dato va a activar la regla 4-1S, pero en un esquema o en un formato intranivel. Mientras que el ejemplo inferior se obtienen 4 datos de diferentes niveles, es decir, del nivel 1 y del nivel 2. Por eso es que en este esquema se llama internivel, ¿vale? Y bien, ahora sí, esta regla pues sí tiene mayor probabilidad de estar asociada a un error sistemático. Rango 4-1S. Bien, esta es la primera regla que rompe con la nomenclatura, porque R no es un número, R es un rango, es decir, una distancia, una diferencia de 4 desviaciones estándar entre un dato y otro dato. Y así lo ejemplificamos. Es decir, tenemos el dato de un nivel, y si lo comparamos contra el dato del otro nivel, hay entre un dato y otro dato, hay una distancia de 4 desviaciones estándar. Si se fijan, este dato está por arriba de la segunda desviación estándar positiva, mientras que el dato del nivel 2 está por debajo de la segunda desviación estándar negativa. Entonces, entre estos dos hay una distancia de 4 desviaciones estándar. Con base a las definiciones que acabamos de mencionar, intranivel, intracorrida, internivel, intercorrida, ¿cómo podríamos clasificar o diferenciar este escenario en términos de corrida y nivel? ¿Cómo lo nombraríamos? Recuerden, pueden participar redactando en el chat o abriendo su micrófono para que los pueda escuchar. La pregunta es, ¿estos datos activan esta regla? Pero ¿bajo qué términos con relación a corrida y nivel? A ver, por aquí tenemos una respuesta. Internivel, intracorrida. Muy bien. Internivel, porque son datos de diferente nivel. Intracorrida, porque los dos datos se obtuvieron en la misma corrida analítica. Perfecto. Entonces, así es como estos datos activan esta regla en este formato. Intracorrida, internivel. Y bueno, esta regla está asociada a un error aleatorio. Y en la siguiente diapositiva, en 2 diapositivas más, explicaré por qué es un error aleatorio. Ahora, esta es otro formato u otra presentación, pero que de la misma manera activa la regla rango 4S. ¿Por qué es importante enfatizar? Porque cuando tenemos el formato de la izquierda, pues es muy fácil, ¿no? O sea, un dato está por arriba de la segunda desviación estándar, otro dato está por debajo de la segunda desviación estándar, entonces no hay falla.
sabemos que hay una diferencia de 4 desviaciones estándar. Lamentablemente, cuando tenemos este formato, a veces a ojo humano es complicado encontrar que hay una diferencia de 4 desviaciones estándar. Sin embargo, los software estadísticos que emplean estas reglas van a utilizar siempre Z-score, que recuerden Z es el número de desviaciones estándar en donde está ubicado mi dato. Es decir, en este caso, el dato del nivel 1 tiene un Z de 2.5, es decir, está entre la segunda y la tercera desviación estándar. El nivel 2 tiene un Z de menos 1.6, es decir, está ubicado igual entre la primera y la segunda desviación estándar negativa, pero más cargado a la segunda desviación estándar. Por lo tanto, se realiza una suma algebraica y de esta manera tenemos que entre el resultado del nivel 1, comparándolo con el resultado del nivel 2, tenemos una distancia de 4.1 desviaciones estándar. Es decir, esta presentación también activaría esta regla porque el formato sigue siendo el mismo. Intracorrida, los datos se generaron en la misma corrida analítica. Internivel, porque los datos son de diferente nivel y la distancia entre estos dos niveles es más de 4 desviaciones estándar. Entonces, vean, dependiendo de cualquiera de estos dos formatos, mientras sigan estas condiciones, intracorrida, internivel y más de 4 desviaciones estándar, se activa esta regla. Ahora, ojo, hay algunos líderes de opinión o libros que también mencionan este formato. Es decir, entre este dato, entre un resultado igual tiene un Z de 2.5 y este resultado tiene un resultado de menos 1.6. Es decir, entre los dos hay una distancia de 4 desviaciones estándar. Sí, ya les puse la respuesta. No sé si se dieron cuenta. ¿Cómo se llamaría a esta forma en cuestión de nivel y corrida? Porque vean, esto es diferente a esto. ¿Cómo podemos diferenciar esta presentación de la presentación de la izquierda? Porque ambos estarían activando esta regla, rango 4S. Pero ¿cómo diferenciamos un formato de otro formato? Bien, ya tenemos una respuesta y nos dice que es intranivel intercorrida. Exacto. Intranivel, porque los dos datos se obtienen del mismo nivel. Intercorrida, porque un dato se generó en una corrida o un día y el otro dato se generó en otro día u otra corrida. Entonces, en este formato no se considera error. Es decir, a pesar de que esta regla se pueda activar, en este caso no la consideraríamos error. ¿Por qué? Vamos a explicar. Les presento, estos son datos obtenidos de cierta prueba en donde incluso ustedes lo pueden corroborar en sus gráficos. Muchas veces encontraremos este escenario en donde un día el dato está por arriba y otro día está por abajo, pero al siguiente día vuelva a tener una variación muy similar a días anteriores. Entonces, este formato de intercorrida intranivel no está asociada a error. Además, o mejor dicho, por otro lado, cuando el software que tenemos, que en este caso ustedes tienen Unity, pueden empalmar los niveles. Si empalman los niveles, se darán cuenta que independientemente de la concentración que estén utilizando, sean 2 niveles o 3 niveles, todos los niveles siempre van a reaccionar de la misma manera. Es decir, si un día un nivel generó un resultado por arriba, los otros 2 niveles también. Si el otro día bajaron, los 3 niveles responden. Y así sucesivamente, todos los niveles siempre están, o mejor dicho, responden de la misma manera independientemente de la concentración. Por eso es que cuando se activa la regla rango 4S en este formato que es intracorrida internivel, aquí es donde sí se considera un error aleatorio, porque mientras que naturalmente esperamos que todos los niveles suban al mismo tiempo o bajen al mismo tiempo, este formato nos está diciendo que mientras un nivel está por arriba, el otro nivel está hacia abajo el mismo día. Y eso
rompe con la variabilidad natural del sistema. Por eso es que este formato sí está considerado como un error aleatorio y el formato superior no está considerado. Además, ¿por qué no? ¿En qué otro escenario refuta o también fortalece la idea de que no es un error? Sobre todo cuando tenemos estas presentaciones y tenemos aquí un evento una fracción documental que nos dice que hay un cambio de lote de reactivo o que hay una recalibración o que hay un cambio de calibrador o un mantenimiento. Entonces, cuando tenemos esta parte documental y vemos que los dos niveles ejercen el mismo comportamiento, entonces el esquema de intranivel intercorrida no está asociado a un error, puesto que es un nuevo desempeño, ¿sale? Entonces, por eso, insisto, rango 4S, donde sí es considerado error, es el internivel intracorrida. Cuando sucede intranivel intercorrida, no se considera error. Bien, la siguiente regla, 10X. Bueno, también este formato rompe un poco con la nomenclatura. 10, pues son 10 datos. X significa del mismo lado de la media. Es decir, son 10 datos que están consecutivos ya sea por arriba o por debajo de la media. Y bien, tenemos igual dos presentaciones en las cuales los datos pueden activar esta regla. En el escenario superior tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos por debajo de la media. De esta manera, este décimo dato activaría esta regla. Por otro lado, el escenario inferior representa otro caso. Tenemos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos que activan la regla 10X. Les pregunto, ¿cómo diferenciamos un escenario del otro escenario en términos de corrida y nivel? Recuerden, pueden participar por chat o abriendo su micrófono. ¿Cómo diferenciamos ambos escenarios, dado que los dos activan la regla 10X? Muy bien, ya están participando. Nos dice intranivel intercorrida. ¿A quién corresponde? ¿Al escenario superior o al escenario inferior? Intranivel intercorrida. Al superior, intranivel intercorrida, muy bien, excelente. Al superior, intranivel intercorrida. Y el inferior, internivel intercorrida, excelente. Entonces, así es como los clasificaríamos. Escenario superior, intranivel, porque todos los datos son del mismo nivel. Intercorrida, porque se obtuvieron en diferentes días o diferentes corridas analíticas. En el escenario inferior, internivel, porque todos los datos son de diferente nivel. Intercorrida, todos esos datos se reunieron en diferentes días. Y bien, esta regla está asociada a un error sistemático. Y es notorio, ¿no? Definitivamente, la media que realmente tienen estos datos difiere de la media que tenían configurada en ambos casos. Siguiente regla, 2 de 3, 2S. Esta regla ya pertenece peculiarmente a esquemas trinivel, mientras que las reglas que vimos, la mayoría se aplica a esquemas binivel, esta regla de manera particular aplica a un esquema trinivel. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, que dos datos de tres posibles están por fuera de la segunda desviación estándar. ¿Cómo lo vamos a detectar? Pues bien, dentro de los tres niveles que tenemos en uso, este nivel está cercano a la media, entonces este está bien. Este dato está por fuera de la segunda desviación estándar, este dato también está por fuera de la segunda desviación estándar, entonces estos dos datos de tres posibles que están por arriba de la segunda desviación estándar, estos datos activarían esta regla, 2 de 3, 2S. ¿Cómo lo catalogo en términos de nivel y corrida? Recuerden, pueden participar por chat
o abriendo su micrófono. Esos datos activan la regla. Ok, ya recibí varias respuestas. Internivel, intracorrida. Perfecto. Internivel, intracorrida. Así es. Internivel, porque los datos son de diferente nivel, pero todos se obtuvieron en la misma corrida analítica. Excelente. Entonces, así es como los catalogamos, y esta regla está asociada a un probable error sistemático. Y digo probable porque vean, en este caso, al siguiente día sin hacer nada, pues mis datos en automático regresaron. Siguiente regla, 3.1s. Tres datos que están por fuera de la primera desviación estándar, ya sea positiva o negativa. Bien, aquí tenemos una forma en cómo podríamos activar esta regla. Un dato por arriba de la primera desviación estándar, otro dato por arriba de la primera desviación estándar y otro dato por arriba de la primera desviación estándar. Entonces, estos tres datos estarían activando la regla 3.1s. Y bien, sería igual, internivel, intracorrida. Y lo mismo estaría asociado a un probable error sistemático. Ahora, ojo, esta regla también se puede presentar así. 1, 2, 3 datos que están por arriba de la primera desviación estándar. ¿Cómo diferenciaría esta presentación? ¿Cómo lo diferenciaría de la otra presentación que vimos? Porque ambas activarían la regla 3.1s. Esta presentación, ¿cómo la catalogaría en términos de nivel y corrida? Muy bien, ya hay respuesta. Esta es intranivel intercorrida. Excelente. Intranivel intercorrida. Los datos se obtuvieron del mismo nivel y cada dato se obtuvo en diferente corrida analítica. Intranivel intercorrida. Igual asociado a un probable error sistemático. 9x. La regla 9x es muy similar a 10x, solo que 10x se ocupa en esquemas binivel, 9x generalmente se ocupa en esquemas trinivel. Y 9x serían 9 datos del mismo lado de la media, ya sea positiva o negativa. Bien, esta es una forma en cómo se puede activar esta regla. Tres datos de un nivel, tres datos de otro nivel y tres datos de otro nivel que están del mismo lado de la media. Entonces, estos datos activarían esta regla. ¿Cómo la identificaría o cómo la catalogaría? Intercorrida, internivel, perfecto. Los datos se obtienen para activar esta regla se obtuvieron de diferente nivel y de diferentes corridas analíticas. Muy bien. Ahora, este formato, o mejor dicho, otra manera en cómo se puede activar la regla 9x, también podría ser intranivel intercorrida. Es decir, que de un solo nivel tengo 9 datos de manera consecutiva del mismo lado de la media. Entonces vean cómo una misma regla puede ser activada con datos de un solo nivel o con datos de diferente nivel. De hecho, la mayoría de las reglas siempre se va a considerar los datos de todos los niveles en cuestión. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a usar todas las reglas o solo elijo una, dos o tres reglas? ¿O qué podría hacer para conocer si elijo todas o solo una? Bien, para esto, pues vamos a entrar al tema de Seis Sigma. Seis Sigma, pues es una metodología de mejora, que esta está basada en modelos de gestión. Es decir, implementa círculos de calidad, modelos de gestión, en donde todo esto tiene como objetivo resolver problemas, detectar errores, eliminarlos o disminuirlos, siempre para una mejora continua. Entonces, en primer lugar, Seis Sigma es eso, establecer modelos de gestión, modelos de calidad. Y por otro lado, Seis Sigma también es una escala de calidad que es utilizada a nivel internacional.
Esta escala me dice que cualquier proceso que tenga un sigma de 6 o más, me indica que el proceso es tan bueno, es tan estable, que genera 0.002 de efecto por millón de oportunidades. Y que incluso si hubiera un cambio equivalente a 1.5 desviaciones estándar, aún con este cambio o desplazamiento, el sistema generaría solamente 3.4 de efecto por millón de oportunidades. Es decir, vean, el sistema es tan estable que aún con cambios o desplazamientos, los defectos por millón de oportunidades son mínimos. Obviamente, si el sigma va disminuyendo, pues el defecto por millón de oportunidades va aumentando exponencialmente. Para procesos de laboratorio, los doctores Westgard, Sten Westgard, ellos establecieron que para procesos de laboratorio, el tener un sigma de 3 es considerado como bueno, es decir, todavía los resultados brindan utilidad clínica. En teoría, sigmas menores a 3, pues se debería de implementar alguna acción correctiva. Entonces, ¿cómo obtenemos sigma? Pues a partir de esta fórmula. Sigma se obtiene, número uno, configurando una especificación de calidad, que eso ya lo vimos en la sesión anterior. Vimos lo que es error total permitido y las diferentes fuentes que existen para que el laboratorio pueda configurar o establecer una. Entonces, como ya tiene el laboratorio esta información, necesitamos ese dato. A este error total permitido le vamos a restar el sesgo del laboratorio y finalmente lo dividimos entre el coeficiente de variación del laboratorio. ¿Vale? Entonces, gracias a esta fórmula obtenemos el sigma, que este nos va a caracterizar qué tan bueno es nuestro sistema. Es decir, si tenemos sigma de 6 hacia arriba, nuestro sistema en teoría es muy bueno. Entre 3 y 6 es aceptable y menor a 3 en teoría ya tendremos que aplicar alguna acción. Y por otro lado, sigma nos ayudará a elegir las reglas de control de proceso estadístico. ¿Por qué? Pues en teoría, un procedimiento con buen desempeño, es decir, sigma de 6 hacia arriba, pues solo va a requerir una regla. De tal manera que procedimientos con bajo rendimiento, con bajo desempeño, es decir, sigmas bajos, pues va a requerir más reglas. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Les estoy presentando, les estoy poniendo la especificación de calidad, la imprecisión y el sesgo. Les pido calculen sigma, por favor. A ver. 2.33, 3.33, 3.33. Exacto. Muy bien. 3.33. La especificación de calidad menos el sesgo, que en este caso es 0, dividido por la imprecisión, que en este caso es 3. Entonces sería 3.3. Siguiente ejercicio. Especificación de calidad, imprecisión y sesgo. ¿Cuánto sería el resultado de sigma? ¡Uy, qué rápidos! 2.66. Muy bien. Recuerden, o bueno, perdón, no se los mencioné. El sesgo es en valor absoluto. Entonces, aunque el sesgo es negativo, pero es en valor absoluto. 10 menos 2 es 8. 8 entre 3, 2.6. Ok, siguiente ejercicio. Especificación de calidad, imprecisión y sesgo. ¿Cuánto sería el sigma? ¡Wow! ¡Qué rápidos! 5, 5, 5. Muy bien. Un sigma de 5. Último ejercicio. Especificación de calidad, imprecisión y sesgo. 4.33.
Muy bien, 4 puntos. Vean los resultados que estamos obteniendo. ¿Qué conclusiones o qué observaciones pueden brindar a partir de estos resultados que estamos presentando? O sea, estas características de desempeño, la especificación de calidad y los resultados de Sigma. ¿Qué observan o qué podría concluir? El segundo utilizaría menos reglas. El segundo, o sea, si vamos, si numeramos de arriba a abajo, este entiendo es el segundo, que tiene un sigma 5. Ok, el segundo utiliza menos reglas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observan? ¿Qué más les parece curioso? Tendrá menos defecto por millón de oportunidades. Ok, sí. Al tener mayor sigma, el defecto por millón de oportunidades es menor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Si el error total permitido es menor, utiliza menos. Si el error total permitido es menor, utiliza menos reglas. Creo que tienen la idea, pero chequen bien en la frase. Si el error total permitido es menor, al menos en este ejemplo, vean, los escenarios que están arriba, donde la especificación es 10, la cual es menor a 15, los sigmas son más bajos. Por lo tanto, deberían ser más reglas. O sea, si pueden leer lo que escribieron, dice, si el error total permitido es menor, utiliza menos reglas. No, sería al revés. Pero por ahí va más o menos algo que quiero que se den cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pueden, con base a esto que les estoy presentando en cuestión de desempeño de laboratorio y especificación de calidad? El sigma también depende muy bien. Número uno, el sigma depende de la especificación de calidad que ustedes elijan. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podríamos observar de esto? Si el error total permitido es mayor, podemos utilizar menos reglas y el sigma sería más cercano a 6. Ok, sí, es parte de lo que comentaron, me parece que la química blanca. El sigma también depende de la especificación de calidad. Sí, es correcto. Bien, vamos a ver. Número uno, los desempeños, es decir, las variables involucradas, obviamente ejercen una gran contribución al sigma. Es decir, mientras que el primer escenario no teníamos sesgo y solamente contábamos con la imprecisión, por acá tienen otra respuesta, a mayor sesgo, menos, a eso iba. Muy bien, muy buena aportación. Mientras que en el primer ejemplo, donde estoy marcando incluso el cursor, solo teníamos carga de imprecisión, pero no teníamos carga de sesgo. Y esto nos daba un sigma. Pero ¿qué sucede? En el siguiente escenario ya hay una carga de sesgo junto con la carga de imprecisión, pues obviamente el sigma se ve modificado. Es decir, número uno, el calcular correctamente tanto coeficiente de variación como sesgo es primordial para tener un buen sigma. Y recuerden, ¿cuáles son las características o requisitos que debe tener los datos para que el coeficiente de variación y el sesgo sean confiables? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Si recuerdan, esto fue de las primeras sesiones. A ver, por aquí ya están respondiendo. Ok, repito la pregunta. Les comenté que
Ambos factores, tanto imprecisión como sesgo, dependen de la magnitud que generen, pues para contribuir al resultado de sigma. Sin embargo, para que el coeficiente de variación y el sesgo sean correctamente calculados, los datos deben cubrir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Para que coeficiente de variación y sesgo nos digan o nos representen el desempeño actual del procedimiento de medida. O bueno, si les planteo, ¿de dónde voy a obtener el dato de coeficiente de variación y sesgo? ¿De dónde obtengo estos porcentajes? Aquí una respuesta. Ok, de parrilla. Pero en parrilla ustedes que configuran para que puedan obtener un porcentaje de coeficiente de variación y un porcentaje de sesgo. Recuerden que en parrilla hay que configurar para que me brinde información la que necesitamos analizar. ¿Qué tendrían que configurar en parrilla para conocer un porcentaje de coeficiente de variación real o que represente el desempeño de su sistema o de su procedimiento de medida? Comparar datos de nuestro laboratorio. Ok, pero sus datos de laboratorio, ¿qué características deben tener? Sus datos para que se comparen deben tener ciertas características. Exacto. Conjunto homogéneo de datos, más de 20 datos y falta otro. Ya dijeron dos características. Tiempo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Un mes. Así es. Entonces, para que este desempeño, es decir, porcentaje de coeficiente de variación y porcentaje de sesgo, sean confiables, pues los datos deben cumplir esos requisitos mínimos. Mínimo un mes, mínimo 20 datos y un conjunto homogéneo de datos. Obviamente, si obtienen datos de 3 meses con casi 100 datos y son homogéneos, pues entonces tanto el coeficiente de variación como el sesgo, estos porcentajes serán realmente representativos. Por otro lado, sí, la definición de la especificación de calidad depende mucho, al igual que la imprecisión y sesgo, para generar el sigma. Porque vean, mientras el escenario superior siempre tengo sigmas bajos, incluso 2.6, ya en teoría mi sistema debería presentar una acción correctiva inmediata, solo con cambiar en la especificación de calidad, porque vean, los desempeños son los mismos. En este ejemplo de la columna izquierda, es el mismo coeficiente de variación, es el mismo sesgo. Lo único que cambió es la especificación de calidad. Vean que de un 3.3 ya se fue hasta 5. Por otro lado, en la columna de la derecha, un sigma de 2.6, solo con cambiar la especificación se fue hasta 4.3. Por eso es muy importante, o la recomendación que les daba cuando hablábamos de error total, que ustedes conozcan su error total y a partir del error total que tienen, establezcan una especificación de calidad que si trabajan con una que sea de más del doble a su error total, muy probablemente van a tener muy buenos sigmas, ¿sale? Entonces, en este escenario, la recomendación es que calculen sigma para todos los niveles. ¿Por qué es importante recalcar esto? Hay muchas pruebas que, independientemente de cuántos niveles usen, 2 o 3 niveles, el sigma es muy similar. Por ejemplo, un nivel tiene 6.5, otro nivel 6.8, otro nivel 6.3. O sea, todos los niveles tienen el mismo sigma. Sin embargo, puede ser que el sigma cambie en función a la concentración. Es decir, tal vez mi nivel 1 tiene sigma 3, nivel 2 sigma 5 y el nivel 3 sigma 6. Entonces, identifiquen las pruebas
que tienen diferentes sigma por concentración. También recuerden, para evitar problemas de un mal cálculo de coeficiente de variación o sesgo, pues que calculen sigma por conjunto homogéneo de datos que cumpla los requisitos mínimos, tiempo y n. Ahí finalmente, si es necesario, configuren la especificación de calidad por nivel, sobre todo si estamos en este ejemplo en donde ustedes identifican que el nivel, por ejemplo, el nivel 1 es el que tiene mayor error total. Cuando ustedes hacen su investigación, que fue lo que revisamos la sesión pasada de elección de especificaciones de calidad, si vemos que dentro de las diferentes fuentes que existen, hay fuentes que permiten que si a baja concentración hay mayor error total, pues ese es su argumento para que a cierto nivel tengan una especificación de calidad y para otros niveles tengan otra especificación de calidad. ¿Vale? Bien, entonces, una vez teniendo sigma, el siguiente paso para elegir reglas es calcular lo que se conoce como error sistemático crítico. ¿Cómo se calcula esto? Pues simple y sencillamente es al sigma se le resta el valor de 1.65. Es decir, lo que resulte de esto me va a dar error sistemático crítico. ¿Y qué es el error sistemático crítico? Pues es el número de desviaciones estándar en las cuales mi media puede moverse antes de que más del 5% de los resultados excedan la especificación de calidad. Y así se esquematiza. Este es mi conjunto homogéneo de datos, en donde recuerden, tengo mi media, es decir, de mi media al valor verdadero, este es el sesgo. La amplitud o dispersión de mis datos es error aleatorio, es decir, este es mi error total. Estos son mis límites definidos por especificación de calidad. En este caso, este ejemplo está representando un error sistemático crítico de 3, es decir, mi sistema se puede mover hasta 3 desviaciones estándar sin que más del 5% de mis resultados excedan el límite. Es decir, pueden ser 3 desviaciones estándar hacia la derecha o 3 desviaciones estándar a la izquierda. ¿Por qué se puede mover mi media? Pues por cambios de lote de reactivo, mantenimientos, recalibraciones o cualquier cambio en el sistema analítico del cual hemos estado hablando en las diferentes presentaciones. Este es otro esquema, ¿no? En este esquema estaría representando un error sistemático crítico de 1, es decir, el sistema solamente se puede mover una desviación estándar sin que más del 5% de mis resultados excedan la especificación de calidad, es decir, una desviación estándar a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Entonces, también, ¿qué más podemos observar o concluir con esto? Que desempeños que tienen poca variabilidad o un error aleatorio bajo, pues tienen mayor oportunidad de estarse moviendo. Por otro lado, desempeños donde el error aleatorio de mi sistema de manera natural es amplio, pues tiene poca oportunidad de estarse moviendo. Una vez que tenemos este error sistemático crítico, lo vamos a ubicar en este tipo de gráficos que se llaman gráficos de función de poder. ¿Cómo se construyen estos gráficos? Bien, en eje X es de desviaciones estándar y en eje Y es probabilidad de 0 a 100%. Cada uno de estos gráficos son de función de poder dados por cada una de las reglas de control de proceso estadístico. Bien, este gráfico donde corta en eje Y nos da la probabilidad de falso rechazo, y donde corte en la parte de eje Y superior nos dará la probabilidad de detección de error. Entonces, bueno, en este caso nos está ejemplificando lo siguiente, que si tuviéramos un error sistemático crítico de 2.4, pues estaría representado o ubicado en esta sección. Empiezo a trazar hacia arriba y, por ejemplo, si quisiera utilizar la regla 1.3s, que esta regla genera este gráfico de función de poder, entonces esta regla tendría una probabilidad de falso rechazo del 0%, es decir, en esta columna me da la probabilidad de falso rechazo, que sería 0%, y la probabilidad de detección de error sería la que interpole en eje Y, que en este caso sería 50%. Es decir,
si mi sistema o el desempeño de mi procedimiento de medida genera un error sistemático crítico de 2.4 y quisiera controlarlo con la regla 1.3s, tengo una probabilidad de falso rechazo del 0% con una probabilidad de detección de error del 50%. ¿Eso me sirve? Bien, para eso el doctor Westgard genera o brinda estas consideraciones. La regla o las reglas que tú vayas a establecer deben cumplir con al menos el 90% de probabilidad de detección de error y como máximo 5% de probabilidad de falso rechazo. Lo ideal es tener el 100% de detección de error y un 0% de falso rechazo, es decir, cuando rechace es porque realmente hay un error, no porque esté falsamente rechazando. Eso significa tener un 100% de detección de error, que cuando lo detectes porque realmente es error. Y 0% de falso rechazo, pues enfatiza eso, que el dato no es un falso rechazo. Obviamente, eso es la utopía. Ya en la realidad, mientras se tenga un equilibrio entre del 90 al 100% de detección de error o del 0 al 5% de falso rechazo, pues esa regla o esas reglas son las que vamos a configurar. Por otro lado, si una regla, con una sola regla se cumple este equilibrio, y por otro lado, la combinación de 2, 3 o 4 reglas también cubren o tienen un equilibrio entre detección de error y falso rechazo, pues preferentemente configura una regla, porque siempre tener un sistema multireglas es más pesado. Bien, entonces vamos a explicarlo estos gráficos con este ejemplo. Tenemos un sigma de 5, calculamos el error sistemático crítico, que sería 3.35, porque 5 menos 1.65, 3.35. Lo ubicamos en eje X y quedaría por esta altura. Bien, entonces vamos trazando hacia arriba y este gráfico de función de poder está dado por la regla 1.3.5s, ¿vale? Si mi sistema lo quisiera monitorear con la regla 1.3, bueno, esta regla no la vimos, pero ¿qué significa? Un dato por arriba de 3.5 desviaciones estándar. Es decir, si este dato está en 3.3 desviaciones estándar, no se activa la regla. El dato, o mejor dicho, la regla se va a activar siempre y cuando el dato esté por arriba de 3.5 desviaciones estándar. Entonces, si el desempeño de mi sistema tiene un error sistemático crítico de 3.35, si yo quiero monitorearla con esta regla, voy a tener una probabilidad de falso rechazo del 0% y una probabilidad de detección de error de aproximadamente 66%. Con base a los criterios mencionados, pues no me serviría, no sería funcional porque no cubre con el requisito mínimo de probabilidad de detección de error, que recuerden es 90. Por eso, como no sigue, entonces bien, continuamos hacia arriba para el siguiente gráfico de función de poder, que el siguiente gráfico está dado por la regla 1.3s. Es decir, si el desempeño en mi laboratorio tiene este error sistemático crítico y lo quiero controlar con la regla 1.3s, esta regla tendría una probabilidad de falso rechazo del 0% y una probabilidad de detección de error de aproximadamente el 86%. A pesar de que la probabilidad de falso rechazo lo cumple y está muy cercano al 90, pero como no cumple las condiciones, entonces no sería útil configurar esta regla. Entonces continuamos con el siguiente gráfico de función de poder y vemos que el siguiente gráfico está dado por la combinación de estas reglas, 1.3s, 2.2s, rango 4s. Esta combinación de reglas genera este gráfico y para el desempeño de mi sistema que tiene 3.35 de error sistemático crítico, al aplicar estas reglas tendría una probabilidad de falso rechazo del 1% y una probabilidad de detección de error de aproximadamente el 94%. Por lo tanto, esta sería la combinación de reglas que tendría que establecer para un desempeño con estas condiciones, porque tendría un equilibrio entre probabilidad de falso rechazo y probabilidad de detección de error. Bien, ya casi para terminar.
Obviamente, como para hacer estos cálculos se requiere un software o se requiere este tipo de gráficos, que estos gráficos están en el libro del doctor Westgard. El doctor Westgard dice, ok, si no tienes esta información, te la pongo ya un poco más sencilla. Y lo siguiente, te pongo ya un esquema, ya sea binivel o trinivel, en donde solamente obtengas sigma. Y con base a sigma, es decir, sin que cuantifiques o obtengas el error sistemático crítico, con sigma ya establezcas la o las reglas. Y nos dice lo siguiente. Si tienes un sigma mayor a 6, entonces solamente configura la regla 1.3s para que en cada corrida proceses 2 veces el control. Por otro lado, si tienes un sigma entre 5 y 6, entonces vas a configurar todas estas reglas, 1.3s, 2.2s, rango 4s, con en cada corrida 2 niveles. Por otro lado, un sigma entre 4 y 5, tendrías que configurar todas estas reglas, 1.3s, 2.2s, rango 4s, 4.1s, y en dos esquemas, ya sea 2 corridas en donde proceses 2 controles, o en una corrida 4 veces el control. Finalmente, si tienes un sigma entre 8 y 4, entonces tendrías que configurar todas estas reglas y con cualquiera de estos esquemas. Eso es para un esquema binivel. Ahora, si tienes un esquema trinivel, básicamente esta sería la sugerencia. Con un sigma de 6, igual solo la regla 1.3s, con una corrida con 3 niveles. Si tienes un sigma entre 5 y 6, configurarías todas estas reglas. Si se fijan, aquí cambia, ya no es 2.2s, ya es 2 de 3 2s. Finalmente, si tienes entre 4 y 5, serían todas estas reglas. También aquí cambia, ahora es la regla 3.1s. Y finalmente, si tienes entre 3 y 4, pues serían todas estas reglas. De tal manera que solo con sigma ya podrías establecer las reglas. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a tener este ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Este es un gráfico, nivel 1, nivel 2, está representado. El nivel 1 tiene un sigma 3 y el nivel 2 tiene sigma 6. Si configuramos reglas a partir de sigma, bueno, como el nivel 1 tiene un sigma 3, pues serían todos este esquema porque es un sistema binivel. Y si lo considerara solo con el nivel 2 tiene un sigma 6, pues solamente sería una en la regla 1.3s. ¿Qué hago? ¿Cuáles reglas pongo? Algunos líderes de opinión sugieren que pongas las reglas a partir del nivel que tiene el peor desempeño. El concepto es el siguiente: si tú controlas ese nivel que es el de peor desempeño, en automático estarás controlando los demás niveles. Eso ya en la práctica no es cierto. Al contrario, como estamos sobrecontrolando niveles con buen desempeño, lo que se generan son falsos rechazos. ¿Y cómo lo vamos a explicar de la siguiente manera? Les pido que vean los datos en ambos gráficos y vean si los datos de estos gráficos pueden activar alguna de las reglas que están marcadas en el esquema del nivel 1, es decir, la regla 1.3s, 2.2s, rango 4s, 4.1s y 8x. ¿Qué datos activarían estas reglas? Yo creo que así, aquí sí van a tener que abrir el... No, pero ¿saben qué? Por cuestiones de tiempo, mejor ya les doy la respuesta. Bien, aquí tenemos 4 datos, 1, 2, 3, 4, por arriba de la primera desviación estándar. Entonces, estos datos activarían la regla 4.1s. Y ojo, estos datos pertenecen al nivel 2. Pero el nivel 2 tiene un muy buen desempeño. Es decir, el nivel 2, solo hasta datos que rebasen la tercera desviación estándar es cuando se activarían. ¿Ve? ¿Por qué es necesario explicar esto? Porque, vean, por eso comentábamos o por eso platicamos la interpretación de las reglas. Las reglas no activan, no monitorean exclusivamente un nivel. Las reglas se aplican para todos los niveles. Entonces, en este caso, aquí tendríamos un falso rechazo. Que tendría que, si el laboratorio configura estas reglas y está en este escenario, como se activa la regla y en teoría hay que rechazar, pues el laboratorio tiene que parar su proceso, tiene que revisar qué está pasando,
ver cómo está el reactivo, la estabilidad de la curva de la calibración, la estabilidad del substrato, la estabilidad del control y revisar cada elemento del sistema analítico. En teoría, ¿sabes qué? No encontré nada. A ver, repite el control con nueva alícuota y lo repite y pum, y en automático corrige. Pero no es porque esté mal, simple y sencillamente es algo natural. ¿Y por qué sabemos que es natural? Porque aquí vuelve a presentarse. Entonces, bueno, vemos que el sistema analítico es algo muy natural que presente ese desempeño, pero el nivel 2 no requiere esa regla. Ahora, ¿qué otra? Vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos activarían la regla 8X. Y lo mismo, el laboratorio tendría que parar, tendría que revisar qué está pasando, tendría que hacer alguna modificación, un reproceso, ¿para qué? Para solamente confirmar que el desempeño es correcto. Pero ¿por qué es un falso rechazo? Porque para activar esta regla se necesitaron datos de un nivel, el cual este nivel, pues dado su desempeño, no sería necesario activar regla. Y finalmente, este otro escenario, en donde tenemos uno, dos datos por fuera de la segunda desviación estándar y activaría esta regla. Entonces, vean cómo esta práctica en donde configurar reglas a partir del nivel de peor desempeño en teoría controla a los demás niveles, mentira, al contrario, los sobrecontrola y genera falsos rechazos. Entonces, las recomendaciones para la configuración de reglas es, número uno, elige la especificación de calidad por nivel si es necesario. En este caso, ¿qué tal si estos sigmas son porque los dos niveles están comparados con la misma especificación de calidad? ¿Qué tal si al cambiar la especificación de calidad del nivel 1, ¿por qué? Porque ya revisé que en varias fuentes así lo permite, que a bajas concentraciones tenga o a otra concentración tenga mayor especificación de calidad, pues a lo mejor con solo cambiar la especificación, en automático el sigma corrige. Por otro lado, usa reglas que apliquen en todos los niveles. Es decir, supongamos que estos sigmas ya son, una vez descartado el tema de especificación de calidad, es decir, la configuración, la especificación de calidad es correcta, coeficiente de variación y sesgo son correctos y el sigma es el adecuado. Entonces, si es así, pues entonces solamente configura la regla o las reglas que aparecen en los dos niveles. Es decir, en este caso, configurar solo la regla 1.3s si realmente daría mayor importancia o mayor información, porque vean, aquí está un claro escenario. El dato está por arriba de la tercera división estándar y lo mismo pasó en el nivel 1. Entonces, tiene mayor probabilidad de detección de error. Finalmente, mientras, obviamente, como todo esto requiere datos, ya vimos mínimo un mes y que ya vimos que entre más datos, pues mejor información. Pues bien, mientras vas colectando datos, puedes estar demostrando buen desempeño con resultados de tu comparativo interlaboratorio que son mensuales, es decir, IDE y CBR, y con resultados de tu control de calidad externo. Eso te estará dando certeza de que mientras van pasando los meses, el desempeño es correcto, de tal manera que cuando tengas data suficiente, pues tendrás mejores conclusiones. Bien, químicos, no sé si tengan alguna duda, comentario respecto al tema de interpretación de reglas, configuración de reglas y consideraciones.